Muchos venezolanos, no voy a decir que todos, tienen memoria corta y hay personas que dicen que esto de la polarización es algo propio del siglo XXI, pero realmente, ¿qué fue lo que causó esa polarización social? Porque polarización política, digamos que siempre ha existido en nuestro país, pero ¿cuándo fue que esto llegó al plano social y se radicó, al parecer? Profesora. Uno habla de causas estructurales porque efectivamente hay causas anteriores y causas que tienen que ver, o sea, la polarización se ancla y donde ella se monta tiene que ver con malestares, resentimientos, exclusiones, etcétera. Pero hay causas también coyunturales que se dan a lo largo de todo el conflicto sociopolítico que ha vivido Venezuela en los últimos años. Entonces la polarización se hace social y comienza a cubrir todos los espacios en los que nos movemos, en todos los lugares, en todas las familias o en las escuelas, en las comunidades, en los espacios de trabajo, cuando comenzamos a reproducir el mismo modelo de exclusión y de intolerancia que se da en el plano de lo político. La polarización se convirtió, y quedamos entrampados todos en esa polarización en la medida en que todos los actores políticos, tanto no solamente al nivel de militancia, sino cada uno de los estratos sociales empezaron a reproducir ese esquema de exclusión y de intolerancia y de ver al otro que piensa distinto y que tiene una posición política como enemigo. Y eso es una actitud y en todo caso un proceso que empezó a darse desde los espacios políticos y de la confrontación de dos modelos de políticos, de sociedad, de ser humano y de confrontación política que se empieza a dar desde que, se introduce un nuevo modelo político en el país. Entonces, en ese sentido, creo que los actores políticos tienen una responsabilidad fundamental en esa polarización y al inicio de todo este proceso fue una confrontación muy abierta en el que participaron además los medios de comunicación, públicos, privados, y contribuyeron mucho a la polarización. También hay entonces momentos coyunturales, como el golpe de Estado, los referéndums, las elecciones, hay diferentes situaciones de la coyuntura política y la conflictividad que entonces agudizan la polarización. La polarización no es lineal, ella va tomando como picos, va subiendo, altos y bajos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que ya llevamos 17 años en esta situación y en esta confrontación que agota, que finalmente no da, tiene agotada la población y entonces las encuestas, como señalan los estudios, la gente está cansada, está agotada, ya no, ¿cuándo se acaba este pleito? Claro. ¿Cuándo nos ponemos de acuerdo para resolver los problemas? ¿Cuándo finalmente avanzamos juntos para construir el país? Vamos a ver qué ha ocurrido en otras latitudes respecto a esto de la polarización social. Históricamente, ¿cuáles son los principales efectos que esto ha traído a las naciones? Y además, ¿cuál ha sido el desenlace cuando se ha presentado este fenómeno? Claro, sí, fíjate, el crear un ambiente de conflicto, que es lo que ha ocurrido tanto en otros países latinoamericanos como particularmente en el nuestro, es que a lo que Mireya ha señalado desde el punto de vista así teórico, yo ubicaría un hito histórico por lo que estamos viviendo, y es que con el advenimiento del chavismo, el comienzo de este siglo, de 99, lo que ha transcurrido del siglo XXI, el país ha venido convulsionado por cambios de carácter político, de carácter económico, de carácter social, que nos ha tocado a todos en menor o en mayor grado, para bien y para mal, y eso ha venido acompañado por un discurso que se ha caracterizado por la beligerancia. Ha sido un discurso para nada del llamado al acuerdo, al diálogo, al acercamiento, al respeto. Ha sido un discurso, y estoy hablando, cuando hablo del discurso, no solamente el discurso oficial, sino el discurso también de sectores de la oposición o de sectores de la empresa privada contra sectores de lo público. Es decir, nosotros hemos sido testigos lamentables de una institucionalidad que se ha realmente dado a trabajar sobre la base del conflicto y no del encuentro.
Y esto es lo que, en otras palabras, nos ha llevado a esta situación en la que Mireya refiere como de agotamiento, y es que a pesar de los diferentes momentos en que hay llamado al diálogo, el diálogo no ofrece resultados, y al no ofrecer resultados descalificamos el diálogo y entramos entonces en un círculo vicioso. Se pierde la esperanza en el diálogo y de un acuerdo. Sí, o sea, incluso es descalificado, sí, es satanizado. Cuando se habla de diálogo, ya de alguna manera cada sector empieza, bueno, le parece, y además aquellos que se atreven a ir al diálogo son descalificados por sus propios grupos. Sí, ¿Por qué? Claro. Porque la polarización se convirtió en un mecanismo muy eficaz, lamentablemente, de control social y político. Y ahí también es importante reconocer y diferenciar lo que es la polarización ejercida por los actores políticos y sobre todo por las instituciones públicas, y en este caso específicamente porque hay una responsabilidad mayor de parte de los que conducen el gobierno y la propuesta gubernamental, que con el resto de la población, que reproduce esquemas de polarización, pero en la medida en que esa polarización ha sido útil y ha sido rentable electoralmente, se ha reforzado y se ha transmitido de forma extremadamente irresponsable estereotipos, descalificaciones de los otros sectores que no piensan como o que no comparten la propuesta gubernamental. Que no solamente está en la esfera de los dirigentes políticos, sino que es algo que también ha llegado a las bases, es un lenguaje que hoy todo el mundo utiliza en la calle. Así es, claro. Se ha extendido a toda la población. Eso es lo grave, porque de alguna manera se está modelando esa exclusión, se está modelando ese desconocimiento del otro. Entonces hay una diferencia entre unos y otros, y además se habla se incluyen unos sectores, pero se excluyen otros desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. ¿Ha promovido esto, profesora, la proliferación o el aumento de la violencia, esta polarización social en la que estamos viviendo? Sí, absolutamente, claro. Si tú excluyes, insultas, denigras del otro y das eso como ejemplo, y en el discurso público y en el debate social, la población empieza a reproducirlo y a descalificar a los otros, pero también a deshumanizarse, porque cuando tú te reconoces al otro y lo niegas como persona, estás de alguna manera incitando un proceso de deshumanización y de violencia que terminas naturalizándola. Entonces es natural que yo excluya, pero no se da solo a nivel de los actores políticos, se da en la familia. Entonces termino excluyendo a alguien que piensa distinto y vulnerando los derechos, vulnerando sus derechos, vulnerando y respetando sus espacios, su voz, sus propuestas. ¿Tiene posibilidades de crecimiento, profesor, un país polarizado? No hay ninguna. Y el hecho es, como están hoy por hoy las cosas en el país, estamos absolutamente estancados y venimos de estar estancados. ¿Estamos estancados o hemos retrocedido? Pues yo diría que estamos estancados, porque si uno retrocede puede agarrar impulso y echar para adelante. Yo creo que estamos como... Es peor la cosa. Es peor la cosa. La imagen que tengo es cuando el carro cae en un barrial y empieza la rueda a girar sobre el mismo eje, ¿ok? Y ni para atrás ni para adelante, sino que es un estancamiento, y lamentablemente esa es la impresión que tengo cuando trato de manejar una imagen sobre la situación del país, y que tiene que ver, por lo que decía Mireya, porque yo estoy tratando de agarrar elementos de lo que ella dice para apuntalar el discurso, y es que, fíjate, la exclusión no es característica de este momento histórico. Nosotros veníamos por un proceso histórico del país, estoy hablando desde la colonia hasta ahora, con unos procesos de exclusión social muy fuertes, ¿okay? Donde había gente que no tenía identidad, donde había gente que no tenía acceso a ciertos espacios, donde había gente que no tenía acceso y particularmente a escenarios de poder, y de repente se da realmente un cambio radical en el país en ese sentido. Okay. Y cuando se da un cambio radical en ese sentido, empieza la lucha por el poder. Y el poder es económico, el poder es político, el poder es el poder. Y hay una gran masa de excluidos que se identifica entonces con este discurso, y que con empiezan a reclamar sus derechos.
en justicia empiezan a reclamar sus derechos, a ocupar posiciones sociales que nunca antes habían tenido. Y eso implica que los que tenían antes el poder se radicalizan para proteger las prebendas desde el carácter económico, político que tenían, y eso produce el enfrentamiento de carácter político que hemos estado, y económico también, que hemos estado enfrentando. Pero como dices, Mireya, y tú tratas de precisarnos, eso ha permeado a toda la sociedad. Entonces no es un conflicto solamente a nivel de las cúpulas políticas, sino a nivel del día a día, Hoy percibimos mayor agresividad en el tráfico, por ejemplo, es decir, llamarle la atención a un motorizado porque te golpea el carro, porque se te atravesó. Es un acto de osadía, de riesgo total que puede terminar con tu vida. Han aumentado los niveles de agresividad y de violencia en todos los espacios públicos, en el metro, en las plazas, en las calles, etc. Nos tememos más los unos de los otros. Y eso ha ocurrido precisamente por la descalificación, por el prejuicio y por la intolerancia a las situaciones. ¿Qué es la despolarización? ¿Cuán necesaria es hoy? Y sobre todo, ¿qué es lo que la desencadena hoy en Venezuela? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Ya venimos.